Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto poder estar con ustedes un domingo más. Hoy vamos a continuar con el tema de la clase anterior. Ahí, en la clase anterior, según me recuerda acá la compañera, terminamos de ver lo que es la ecuación patrimonial, ¿verdad? Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si la pueden visualizar. Chile. Chile. Ok. Entonces, recapitulemos un poco para entrar de nuevo en contexto y así entrar de lleno al nuevo tema que sería la clasificación de cuentas. Ok. La ecuación patrimonial, habíamos dicho en la clase anterior, o la habíamos definido que es una expresión contable fundamental que presenta la relación entre activos, pasivos y capital o patrimonio neto de una empresa en un momento específico de tiempo, ¿ok? Cuando hablábamos del momento específico, nos referíamos a un periodo fiscal. Vimos la fórmula original de la ecuación patrimonial, que es activo igual a pasivo más capital, y la premisa de que siempre debe existir igualdad en esta ecuación y en todas las demás ecuaciones. Siempre el activo va a ser igual a la suma de nuestro pasivo más nuestro capital. Habíamos visto la terminología, definimos qué es activo, qué es pasivo y qué es capital. El activo, todos los bienes y derechos que le pertenecen a la empresa; los pasivos, todas las deudas y obligaciones de una empresa con terceros; y el capital, que se le conoce también como capital contable, incluso en algunos otros libros lo pueden encontrar como capital social, es lo mismo, y representa la inversión de los socios en la empresa. Habíamos visto ya unos ejemplos de cómo determinar la ecuación contable, de que siempre que nos imaginemos o que estemos viendo la ecuación o que estemos tratando ejercicios prácticos de la ecuación, nos imaginemos que la ecuación es una balanza, ¿no? Que debe de estar equilibrada en que un lado va a estar el activo y en el otro vamos a tener el pasivo y el patrimonio. Vimos el ejemplo del balance general, vimos su comprobación que efectivamente se cumplía la ecuación patrimonial y vimos los ejemplos prácticos. ¿Cómo les fue con los ejercicios o cómo les va con los ejercicios? El día de hoy todavía pueden entregarlo. Se habilitó la plataforma para el día de hoy a las 6 de la tarde, si no estoy mal, para que todavía puedan subir el documento de los ejercicios de la ecuación patrimonial. ¿Alguna duda con la ecuación patrimonial? ¿Nos queda clara la ecuación patrimonial? Esto porque les pregunto porque es muy importante la ecuación patrimonial. A partir de acá la vamos a ver en todo. Siempre vamos a estar comprobando que la ecuación patrimonial se dé y que exista y que siempre se dé la premisa fundamental de la ecuación, que es de que siempre existe igualdad. ¿Alguna duda con la ecuación patrimonial? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. Ok. Bueno, entonces el día de hoy vamos a entrar al tema de la clasificación de cuentas. No sé si lo logran visualizar. Ahí sí, ya se mira mejor. Acá Carla nos dice repaso de la ecuación patrimonial, el cálculo de la ecuación. ¿A eso se refiere? Bueno, vamos a explicar una ecuación nada más, solo para repasar en lo que hoy espero que ya esté cargado el video de la clase anterior, porque tuvimos problemas con el internet y se canceló la carga. Y como se suben varios videos de varias clases al mismo tiempo, entonces cuesta un poco que carguen. Entonces espero que hoy ya estén cargadas las grabaciones de todos los cursos que doy, incluido el de ustedes. Bueno, solo para repasar, habíamos dicho que la ecuación original o la ecuación patrimonial original es activo igual a pasivo más capital, ¿sí? Siempre la suma de nuestro pasivo más nuestro capital debe de ser igual al valor de nuestro activo. Y para eso hay otras maneras de comprobarlo si no nos dan alguno de estos datos. Por ejemplo, si no me dan el dato del pasivo, yo lo puedo determinar a través de otra ecuación patrimonial,
Y si no me dan el dato del capital, yo lo puedo determinar a través de otra ecuación patrimonial. Siempre partiendo de la premisa de que nuestro activo siempre va a ser mayor a nuestro pasivo o a nuestro capital. Entonces, en el primer ejercicio nos preguntan cuál es el monto del activo. Entonces, acá directamente nos están preguntando cuál es el valor de nuestro activo. ¿Por qué? Porque ese es el dato que no nos están dando. Ese es el dato que nos están pidiendo que determinemos. Nos dice cuál es el monto de activo si tengo 72,000 quetzales de pasivo y 53,000 quetzales de capital. Entonces, veo lo que me están pidiendo, veo los datos que me dan, veo mis fórmulas y digo, me están dando el dato de mi pasivo, me están dando el dato del capital. Por lo tanto, acá yo puedo usar la primera fórmula. ¿Por qué? Porque para determinar mi activo yo necesito tener el pasivo y el capital. Entonces acá ya lo tenemos ejemplificado a manera de fórmula, en el que ponemos que nuestro activo va a ser igual a nuestro pasivo, que son 72,000 quetzales, más nuestro capital, que son 53,000 quetzales, y la suma de esos dos datos nos va a dar el valor de nuestro activo. Entonces, acá ejemplificando tenemos nuestro activo, que este es el dato que nos estaban pidiendo determinar. Este es el dato que nos estaban pidiendo determinar y estos son los datos que ya nos dan. ¿Sí? Ya nos dan el dato del pasivo y nos dan el dato del patrimonio. Entonces, vengo yo, tomo el dato del pasivo que me dan y el dato del patrimonio y los sumo. Sumo los 72,000 quetzales más los 53,000 y me dan 125,000. Entonces, el valor de mi activo, siguiendo la premisa de la ecuación patrimonial, que mi pasivo más mi capital es igual a mi activo, el valor de mi activo serían los 125,000 quetzales. ¿Sí? Entonces acá compruebo la ecuación. Si mi activo ya determinado son 125,000 quetzales, entonces mi activo es igual a la suma de mi pasivo más mi capital, que también son, o sumados son 125,000 quetzales. Ahora, en el caso del pasivo, ¿qué pasa si me piden determinar el pasivo? Me dicen si tengo 355,000 de activo y 226,000 de capital o de patrimonio. Entonces, yo vengo a mis fórmulas, verifico qué fórmula puedo utilizar para determinar el pasivo, que sería la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque tengo el dato del activo y me están dando el dato del capital. El único dato que no tengo y que me están pidiendo que determine específicamente es el pasivo. Entonces, tengo mi fórmula, que es pasivo es igual al activo, que son 355,000, menos mi capital, que son 226,000 quetzales. Ok, determinemos nuestro pasivo. Tengo los 355,000 de activo, ¿sí? Y el dato que me están dando únicamente es el del capital, que son 226,000. Ok, entonces, ¿qué dice mi fórmula? El activo menos el capital. Entonces yo voy a tomar el dato de mi activo, que son 355,000 quetzales, y le voy a restar el dato de mi capital, que son 226,000 quetzales. Entonces, a 355,000 le resto 226,000 y me da como resultado el dato del pasivo. Y al momento de hacer la sumatoria del pasivo que determinamos más el patrimonio que ya teníamos, efectivamente comprobamos que también existe la igualdad. ¿Sí? Mi activo es igual a la suma de mi pasivo y mi patrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque nos pidan determinar el capital o aunque nos pidan determinar el pasivo, siempre vamos a terminar comprobando la ecuación original. Que mi activo sea igual a la suma de mi pasivo más mi capital. ¿Sí? No sé si ahí le queda un poquito más claro, Carla. Sí. Ok. Bien. Si no hay dudas con relación al tema de la ecuación patrimonial, hoy vamos a entrar al tema de clasificación de cuentas. El tema de la clasificación de cuentas es muy importante, ya que la clasificación de cuentas nosotros la vamos a definir
¿Cómo? Que se refiere al proceso de agrupar y categorizar las transacciones y actividades económicas de una empresa en cuentas contables, ¿sí? Las cuentas contables es las que ya habíamos visto acá en el ejemplo del balance general, como estas donde está la clasificación del activo, que estemos caja, bancos, clientes, inventarios, o proveedores, o cuentas por pagar. Esas son cuentas contables. Ya más adelante vamos a ir determinando qué es y para qué nos sirven. Entonces, la clasificación de cuentas nos dice, se refiere al proceso de agrupar y categorizar las transacciones y actividades económicas de una empresa en cuentas contables. Entonces, estas categorías, como bien dice la definición, se conocen como cuentas contables. Y estas cuentas contables son sumamente esenciales para organizar y para llevar un registro de manera ordenada de todas las operaciones y transacciones económicas de una empresa, ¿sí? Entonces, en las cuentas contables nosotros vamos a registrar toda operación o transacción económica y financiera de la empresa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo hago una venta, ¿sí? Cuando yo hago una venta, yo doy un producto o estoy dando un servicio a cambio de una remuneración, ¿sí? Entonces, el registro de esa operación en cuentas contables es lo que nosotros llamamos clasificación de cuentas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo vendo algo, entonces tiene que salir ese producto de mi inventario y el inventario ya es una cuenta contable. Aparte tengo que registrar una cuenta contable para indicar que realicé una venta. Y aparte tengo que hacer registrar una cuenta contable para registrar que ingresó dinero a la cuenta bancaria o ingresó dinero efectivo en efectivo a la empresa, ¿sí? Entonces, ya más adelante vamos a ir viendo cómo se registran las ventas, cómo se registran las compras, cómo se registran los pagos a proveedores, etcétera. Acá únicamente vamos introduciéndonos teóricamente a todo lo práctico que vamos a realizar. Ok, entonces, repasando un poco, dentro de la clasificación de cuentas tenemos las cuentas principales o las categorías principales. Primero tenemos las cuentas de balance general o la categoría o las cuentas que entran dentro de la categoría de el balance general o el estado de situación financiera. Ok. Entonces, dentro del estado de situación financiera o como comúnmente lo conoce la mayoría como balance general, ¿sí? Siempre les pongo el balance general porque la mayoría a veces se confunde entre estado de situación o balance general. Acá en la clase de preferencia le vamos a llamar estado de situación financiera porque es un nombre técnico, es el nombre correcto según las NIF. Entonces, ese es el que vamos a utilizar. Ok, entonces, dentro del estado de situación financiera tenemos el activo, que el activo es una de las primeras grandes categorías del estado de situación financiera. ¿Por qué? Lo vemos acá en la imagen que les compartí en la clase anterior, ¿sí? El balance de situación lo dividimos en activo, en pasivo y patrimonio. Tiene tres secciones. Entonces, el activo ya habíamos dicho que representa los recursos económicos de la empresa em, o todos los bienes y derechos que sean propiedad de la empresa que me generen un beneficio económico en el futuro y o que sean realizables en dinero, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Ok, el activo tiene una clasificación, ¿sí? Ya la habíamos visto también en la imagen de la clase anterior. Y el activo se divide en activos corrientes y en activos no corrientes. Algunos también lo conocen como activos circulantes o no circulantes.
¿sí? E incluso los activos no circulantes los conocen como activos fijos. ¿Sí? El no circulante y el no corriente recibe estos tres nombres, o lo podemos encontrar con estos tres nombres. No corriente, no circulante o activos fijos. Y el activo corriente o activo circulante. Entonces, cuando hablamos de activos corrientes, nos dice que incluyen activos que se espera que se conviertan en efectivo o se consuman en un año o menos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la cuenta caja, que habíamos visto en la clase anterior, que caja era la cuenta contable donde se registran todas las transacciones de la empresa que realiza en efectivo, ¿sí? Entonces, esa cuenta es realizable, o sea, significa que se puede convertir en dinero en efectivo rápidamente, es lo que significa realizable. Obviamente, al ser una cuenta contable donde se maneja el efectivo, ya no es necesario realizarla porque pues ya está en efectivo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la cuenta bancos, que es donde se registran todas las transacciones bancarias, dígase cobros de cheques, pagos con cheques, transferencias electrónicas, cheques de caja, etcétera. Acá sí podemos aplicar el principio de realización o lo podemos convertir en efectivo de manera rápida. ¿Por qué? Porque yo puedo ir al banco con mi libreta de ahorros o con un cheque, cambiar el cheque o hacer una boleta de retiro y puedo obtener el efectivo de manera rápida. Obviamente si se tiene la disponibilidad de efectivo en ese momento en la cuenta bancaria. Pero significa que yo puedo obtener dinero en efectivo de manera rápida, ¿sí? O en un periodo igual o menor a un año, ¿sí? ¿Van conmigo acá? ¿Vamos claros hasta el momento? ¿Dudas? Si tienen dudas, por favor. Ok. Entonces, ¿y a qué se refiere cuando nos dice que se consuman en un año o menos? Por ejemplo, no todos los activos corrientes tienen que ver con que se realicen en efectivo, sino que también que sufran un desgaste y que se desgasten de una manera rápida. Por ejemplo, las mercaderías. Las mercaderías son una cuenta contable donde nosotros registramos todos los bienes que nosotros tenemos disponibles para la venta, ¿sí? De nuestra actividad económica principal. Por ejemplo, si tenemos un negocio de venta de repuestos, entonces mi mercadería son todos los repuestos, ¿sí? Y tengo ahí mi stock y en la cuenta de mercadería yo registro todo lo que yo tengo en existencia en repuestos. ¿Ok? Y es lo que yo tengo disponible para poder venderle a mis clientes. Pero, ¿qué pasa? Hay productos que tienen una fecha de caducidad. Por ejemplo, hay aceites de motor, hay aceites para las bombas hidráulicas, etcétera. Hay un sinfín de productos que sufren o que tienen una fecha de caducidad. Si esa fecha o es un producto, digamos que al destaparlo hay que utilizarlo inmediatamente porque si no se arruina, eso significa que es un producto que se consume o que se desgasta de manera rápida. Por lo tanto, yo no lo puedo clasificar como un activo fijo porque me va a tardar muy poco tiempo o el tiempo que me va a tardar es menor o igual a un año o un periodo fiscal. Entonces, por lo tanto, es un activo. ¿Por qué? Porque yo tengo la mercadería y está disponible para la venta, pero al mismo tiempo, si yo no lo vendo, puede que se sufra un desgaste o puede que se dañe por el tiempo que pasa en bodega, por ejemplo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de que se consuma o de que se desgaste en un año o menos. ¿Alguna duda con el activo corriente? No, Lick. ¿No? Ok. Por ejemplo, la cuenta de inventario también es parte del activo corriente e inventario es lo mismo que las mercaderías. El inventario es donde yo tengo la disponibilidad o donde registro o donde puedo ver la disponibilidad de los bienes que yo tengo disponibles para la venta. Ok. La otra clasificación del activo es
son los activos no corrientes. Y acá en los activos no corrientes nos dice que incluyen los activos que se mantienen a largo plazo y no se espera que se conviertan en efectivo en el corto plazo. O acá le podríamos agregar que también que no se espera que se consuman de manera rápida o que se desgasten de manera, o que no se espera que se desgasten de manera rápida. Por ejemplo, dentro de los activos no corrientes o activos fijos encontramos los terrenos, los vehículos, los edificios, el mobiliario de oficina, las computadoras, las impresoras, em, camiones, todo aquello que tenga una vida útil mayor a un año o tenga un tiempo de vida mayor a un año o que su desgaste no sea tan rápido. Por ejemplo, un edificio no se me va a desgastar en un año, ¿verdad? Puede que pasen 20 años y el edificio todavía exista, todavía está en condiciones. Obviamente tal vez le falte pintura o haya que hacerle mantenimiento, pero en un año el edificio no se puede derrumbar, ¿verdad? A menos que pase alguna condición de índole natural que no podamos controlar. Pero de lo contrario, un edificio lo podemos mantener por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, eso se convierte en un activo fijo, porque el desgaste que sufre es menor y es más duradero en el tiempo. Otro tema en los activos no corrientes, los vehículos. Por lo general, digamos que cuando se compra un vehículo de agencia, le dan un tiempo de vida útil de 5 años para que la agencia todavía cubra garantías y demás. Pero, por ejemplo, hay empresas que compran vehículos o camiones, por ejemplo, y los modifican. Sí, por ejemplo, les ponen cámaras frías para transportar productos que necesiten congelación. O, por ejemplo, compran pickups y les mandan a construir algún tipo de bóveda para transportar algún tipo de producto o valores. Entonces, cuando sufren ese tipo de modificaciones, según la contabilidad, dice que se alarga la vida útil de esos activos. Entonces, ¿qué significa? Si el carro me iba a durar 5 años o su tiempo de vida útil iba a ser 5 años de manera normal, con las modificaciones, si es que ayuda a la mejora del vehículo, puede que dure mucho más tiempo. Entonces, eso significa que yo no lo puedo clasificar en el activo corriente porque es un activo o es un bien que no se me va a desgastar en un año o que no lo voy a poder realizar rápidamente en efectivo en un periodo menor o igual a un año. Obviamente lo puedo vender, pero vender un vehículo es más difícil que vender mercadería. ¿Me explico? ¿Alguna duda con los activos no corrientes? ¿No? Ok. Los activos no corrientes también nos traen beneficios fiscales, porque al sufrir un desgaste más paulatino o más lento que los activos corrientes, existe algo que se llama depreciaciones y amortizaciones, que las depreciaciones y amortizaciones es la forma de ir registrando el deterioro o el desgaste que va sufriendo cada uno de esos activos. Y esas depreciaciones a nosotros nos dan un beneficio fiscal. ¿Por qué? Porque las depreciaciones son una cuenta contable que nos ayuda a registrar el desgaste de esos activos en el tiempo. Y según la ley tenemos porcentajes para poder irlos registrando y tenemos tiempos específicos para poderlos irlos depreciando. Y tenemos varias metodologías para poder ir registrando el desgaste que sufren esos activos. Pero esa cuenta de depreciaciones es una cuenta de gasto que se convierte en un gasto deducible. ¿Qué significa el gasto deducible? Que nos ayuda a reducir la renta imponible para la determinación del pago del impuesto sobre la renta. ¿Se recuerdan de la fase 1 en la determinación del impuesto? Los gastos deducibles restaban a la renta bruta, ¿sí? Entonces, eso significaba que nuestra renta imponible iba a ser menor para determinar el impuesto, por lo tanto, el impuesto iba a bajar. Entonces, las depreciaciones nos sirven para eso y son muy utilizadas. Y hay dos metodologías para registrarlas: la metodología directa y la metodología indirecta. La directa significa que nosotros vamos a rebajar el desgaste directamente del valor del activo o del bien
y la indirecta, que lo vamos a ir haciendo a través de una cuenta, a través de cuentas que se llaman regularizadoras de activo. Entonces, ya más adelante vamos a entrar a profundidad a la parte práctica para que entendamos cómo funciona el tema de las depreciaciones. Entonces, básicamente los activos no corrientes son bienes, ¿sí? Propiedad de la empresa, que son muy duraderos en el transcurso del tiempo o que no se desgastan en un periodo igual o menor a un año. Luego, en el estado de situación financiera tenemos la otra gran clasificación, que es el pasivo. Y el pasivo, ya habíamos dicho que incluyen todas las deudas y obligaciones de la empresa. Y al igual que el activo, el pasivo también se divide en pasivo corriente y en pasivo no corriente, o pasivo circulante y pasivo no circulante. Entonces, el pasivo corriente nos dice que ahí vamos a clasificar todas, o vamos a clasificar las cuentas contables que signifiquen todas las deudas que deben pagarse en un año o menos, ¿sí? Que sean deudas a corto plazo. Que sean deudas a corto plazo. ¿Qué significa el corto plazo? Justamente esto. En un año o menos. El corto plazo básicamente se reduce a un periodo fiscal, no más allá. Y cuando hablamos del pasivo no corriente, acá vamos a clasificar todas las deudas y obligaciones a largo plazo o que se deben pagar en un periodo mayor a un año. ¿Sí? Entonces, corto plazo es un periodo fiscal o menor a un periodo fiscal, y largo plazo es mayor a un periodo fiscal. ¿Estamos claros acá? Ok, ¿qué registramos en el pasivo corriente? Por ejemplo, la cuenta contable proveedores, ¿sí? El proveedores es la cuenta donde yo registro las transacciones de, por ejemplo, las compras que la empresa realiza al crédito a razón de bienes o servicios que son necesarios para la actividad económica principal del negocio. Entonces, por lo general, cuando uno compra al crédito y a un proveedor, le da un plazo estimado para poder pagar la deuda, que son 15 días, 30 días o 90 días. O 60 y 90 días. Por lo general se maneja de esa manera. Hay varias empresas que tienen diferentes políticas, pero por lo general eso es lo más común. Entonces, ese periodo de pago, incluso hasta los 90 días, no sobrepasa un periodo fiscal. ¿Me explico? Entonces, esa es una deuda a corto plazo. Por lo tanto, eso sería un pasivo corriente. ¿Por qué? Porque yo tengo una obligación de pagar algo que yo compré al crédito en un periodo corto de tiempo. Ahora, si yo saqué un préstamo bancario, por ejemplo, de 1 millón de quetzales y el plazo para pagarlo son 25 años, por ejemplo, entonces ahí ya sobrepasa la deuda un periodo fiscal, ¿sí? Por lo tanto, esa obligación o esa deuda ya no la puedo clasificar en el pasivo corriente porque ya se volvió una deuda a largo plazo. ¿Sí? Significa que esa cuenta contable la vamos a tener por mucho tiempo dentro de nuestra contabilidad y se va a ir rebajando a medida que la empresa vaya pagando las cuotas correspondientes del préstamo en el tiempo estimado. Entonces, un préstamo bancario de grandes magnitudes que el periodo de pago sea mayor a un año se clasifica en el pasivo no corriente. O por ejemplo, las deudas por razón de hipotecas también por lo general son a largo plazo, por lo tanto también se clasifican en el pasivo no corriente. ¿Dudas con el pasivo no corriente? Sí, Yuritza. Sí, ahí también se podría clasificar las cuentas por cobrar incobrables, creo que así es. La estimación para cuentas incobrables. O, también se le conoce como cuentas de dudosa recuperación. Sí, esas.
Ok, las cuentas de incobrables. ¿De dónde surgen las cuentas incobrables? Por ejemplo, acá tenemos la cuenta de clientes. ¿Logran verlo ahí? ¿Sí? Ok. La cuenta de clientes, ¿cuál es su concepto? ¿Qué registramos acá? En la cuenta de clientes nosotros registramos las ventas que hacemos al crédito, ¿sí? O sea que los clientes nosotros le brindamos el servicio o le damos el bien que vendemos y le damos un periodo para que nos pague. Ok, ¿qué pasa? Que la ley a mí me permite hacer una estimación o hacer, digamos, una especie de ahorro o un apartado a través de esta cuenta que se llama estimación para cuentas incobrables, porque yo tengo el riesgo de que ese cliente no me pague a pesar de que yo le cobre. Entonces, a razón de eso es que surge las cuentas de dudosa recuperación o la estimación para cuentas incobrables o la reserva para cuentas incobrables. Ahora bien, para llegar al punto de reconocer una cuenta incobrable, porque por ejemplo tenemos la cuenta contable, cuenta incobrable, que es una cuenta de gasto que la vamos a registrar en el estado de resultados, y tenemos la estimación para cuentas incobrables que la vamos a registrar en el estado de situación financiera. La cuenta de estimación para cuentas incobrables, aparte, es una cuenta que su clasificación va en el pasivo, pero realmente su nombre adecuado es que es una cuenta regularizadora o una cuenta reguladora del activo. O sea que esa cuenta nunca la vamos a encontrar en el pasivo, sino que la vamos a encontrar en el activo corriente y restando a la cuenta por cobrar o restando siempre a la cuenta de clientes. ¿Por qué? Se resta la cuenta de clientes porque es un apartado o es como una especie de ahorro. Por si el cliente no me paga, yo tengo esa cuenta con disponibilidad monetaria para soportar la pérdida de que el cliente no me pague. ¿Me explico? A razón de eso es que surge la cuenta de estimación o de dudosa o las cuentas de dudosa recuperación. Pero para declarar una cuenta incobrable tienen que pasar dos cosas. Primero, que yo haya agotado todos los procesos administrativos correspondientes de cobro y que el cliente aún así no me pague después que haya pasado un proceso judicial, un proceso legal para cobrarle al cliente. Y si aún así no me pagan, entonces ya con un dictamen de juez y avalado por las superintendencias, yo ya puedo declarar esas cuentas de que definitivamente yo no las puedo recuperar. Obviamente, el proceso administrativo lo hace la empresa. ¿Cómo? A través, yo le mando un correo al cliente diciéndole que le queda tanto tiempo para pagarme o que me tiene que pagar en tal fecha o envío correos o emails o mensajes de texto, WhatsApps, cobrándole al cliente. Incluso se envían cobradores, se envían cartas, se llama por teléfono, a razón de dejar constancias y evidencias para indicar en los juzgados, si es que se llega hasta ese punto, de que se le cobró al cliente y nunca se recibió una respuesta positiva, de que se llegaba y decían que no estaba, o de que respondía al correo que ahorita no podía pagar, que le diera un plazo, pero llegaba el nuevo plazo y no pagaba. Entonces, se trata de dejar evidencia de que el cliente efectivamente no quiere pagar, ¿sí? Ya sea porque no tiene dinero, pero ese no es problema de la empresa. El cliente tiene una deuda, nosotros tenemos la obligación de recuperar el dinero de los productos o del servicio que se le brindó, ¿sí? Porque nosotros también, digamos, como empresa invertimos dinero en brindar el producto o en brindar el servicio. Ahora bien, para pasar a un proceso judicial o un proceso legal para un cobro de cuenta incobrable, debe de ser un valor realmente significativo. Porque tengan en cuenta que cuando se pasa un proceso a un juzgado, hay que pagar abogado y los procesos por lo general son bastante largos. Entonces, si a mí no me va a traer cuenta recuperar ese dinero, por ejemplo, 10,000 quetzales, realmente para una empresa ir a un juzgado por cobrar 10,000 quetzales no es viable porque va a ser más lo que yo le voy a tener que pagar al abogado por el proceso de llevar el caso, ¿sí? Entonces, ahí la empresa tiene que evaluar qué le conviene más. Si mejor asumo la pérdida porque ya tengo una estimación que me puede hacer un soporte y que no le afecte tanto económicamente a la empresa,
O si significativamente esa deuda es tan grande que sí vale la pena ir a pelear a los juzgados, aunque sea para recuperar algo, porque realmente ni siquiera se llega a recuperar el 100%. ¿Por qué? Porque la mayoría de clientes que no pagan es por problemas económicos. Es porque ya no tienen liquidez, es porque están endeudados también con otros proveedores. Y lo más común es que le terminen embargando los bienes al cliente y que nos paguen con uno de esos bienes. Pero si tiene otras personas a las que les debe, tenemos que entrar a una lista, ¿sí? Para ver al que le deben más, le van a dar prioridad y así sucesivamente. Entonces, es un proceso que sí necesita y amerita un análisis bastante profundo para poder determinar si es factible llegar hasta ese punto o no. Por lo general, únicamente se agotan las vías administrativas y después de que ya pasó un tiempo considerable y definitivamente, más bien nosotros estamos sufriendo un desgaste mayor en estar cobrando, entonces mejor se asume la pérdida, ¿verdad? Definitivamente que ese dinero ya no se puede recuperar, se dejan las constancias y las evidencias en caso de una fiscalización de la SAT. Si SAT pregunta por qué declararon este monto incobrable, porque acá tenemos toda la evidencia de que le cobramos a este cliente por tanto tiempo y el cliente no nos pagó. Por lo tanto, no nos convenía también ir a un proceso legal porque nos iba a salir más caro y se decidió que íbamos a asumir la pérdida de ese dinero, ¿verdad? Pero la ley nos permite a nosotros un mínimo de estimación del 3% de las cuentas por cobrar de comerciales y de la cuenta de clientes, que son, digamos, las cuentas donde se registran las transacciones de la actividad económica principal del negocio. Entonces, el porcentaje puede ser mayor, porque la ley únicamente dice que como mínimo el porcentaje de reserva o de estimación debe ser de un 3%, pero puede ser un 8, puede ser un 5 o puede ser un 10% dependiendo de la empresa. También hay que hacer un estudio de la empresa para ver qué porcentaje le conviene más. Y al establecer ese estudio técnico, se da un aviso a la SAT para solicitar autorización de que se haga la reserva por un porcentaje diferente al 3%, ¿verdad? Y de esa manera la empresa va haciendo ese colchón, se le dice para resguardar o para tener, digamos, una salvaguarda de decir, si no me pagan, puedo asumir la pérdida con esta reserva que tengo ahí. Es, por ejemplo, se lo pongo en otro escenario. Si viene un amigo que yo sé que no me paga, que es mala paga, y me dice, préstame 200 quetzales. Ok, pero como es amigo, ¿va? Yo tengo los 200 quetzales en la bolsa, pero solo tengo 200 quetzales. Entonces le digo, ok, te voy a dar 100, pero no le digo que tengo los 200, solo te puedo dar 100. Ok, pero yo sé que como él no me va a pagar, entonces yo sé que tengo guardado 100 y que no me voy a quedar sin nada. ¿Me explico? Entonces, algo así sería la estimación. Que yo sé que posiblemente el cliente no me vaya a pagar, pero no me quedo sin nada asumiendo de que el cliente o que yo ya perdí ese dinero. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? No, Ok. ¿Dudas con el pasivo no corriente o con el pasivo corriente? ¿No? ¿Estamos claros acá? Teníamos también la clasificación dentro del estado de situación financiera de la cuenta capital o patrimonio, que acá ya habíamos dicho que representa la inversión de los propietarios de la empresa, el dinero que los socios invierten en el negocio. Entonces, también se le conoce como capital social o capital contable y acá vamos a encontrar el dinero que los socios aportaron para la creación del negocio. Vamos a encontrar las utilidades o las ganancias que se van obteniendo derivado de las operaciones comerciales de la empresa. Y también vamos a encontrar las pérdidas también derivado de esas actividades comerciales, ¿verdad? Porque un negocio puede ganar o puede perder. Ok. Entonces, esa sería la clasificación de el estado de situación financiera, que es uno de los principales estados financieros básicos.
El otro estado financiero básico es el estado de resultados. Algunos lo conocen como estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí, Martín? Sí, perdón, ¿en qué se puede diferenciar el activo y el patrimonio? Porque creo que es lo mismo. No. Miren, pues. Acá es una cuestión de entender que la contabilidad va en doble vía. Por ejemplo, todos acá, digamos, somos socios de una empresa, ¿sí? O queremos formar una empresa, ¿ok? Entonces, venimos todos, platicamos, nos ponemos de acuerdo, entonces vamos a decir, ok, todos, ahorita vemos conectados 18, ¿sí? Somos 18 personas, ¿sí? Entonces, somos 18 personas que todos queremos aportar al negocio. Entonces nos ponemos de acuerdo, pero por ejemplo, no todos tenemos, digamos, la disponibilidad económica para dar el dinero. Por ejemplo, digamos que la cuota de cada socio la habíamos puesto en 1000 quetzales, ¿sí? Esta cuota de socios para formar el capital con el que va a funcionar la empresa. Entonces, en teoría, la empresa debería de funcionar si cada uno da 1000 quetzales con 18,000 quetzales. Esto sería nuestro capital, ¿sí? Nuestro capital o nuestro patrimonio. Ok, pero no todos, digamos, podemos dar los 1000 quetzales, sino que, por ejemplo, yo no puedo dar los 1000 quetzales, pero puedo poner un vehículo, ¿sí? Que era mío, pero lo puedo poner a nombre de la empresa para que se pueda usar para la empresa. Por ejemplo, si vamos a repartir productos, ese vehículo vendría muy bien. Entonces yo no aporto dinero, pero aporto algo en especie, algo físico, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, el valor monetario de ese vehículo forma parte del capital, que lo vamos a registrar en la sección del capital, el valor monetario. Y ese mismo valor monetario, y aparte del bien como tal, lo vamos a registrar en el activo no corriente, ¿sí? Entonces tenemos disponible el vehículo en la contabilidad, o sea, registramos el vehículo y registramos el valor que ese vehículo le aporta a la sociedad, ¿sí? Entonces, digamos que no es que se diferencien, sino que tienen objetivos diferentes. ¿Sí? Sino que el capital me sirve para registrar que efectivamente el socio aportó el vehículo, ¿ok? Pero también tengo que poner en mi reporte que tengo un bien ingresado en mi contabilidad. Porque si yo tengo un vehículo, no solo lo puedo dejar en el capital, aunque sea una aportación del socio. ¿Por qué? Porque está el activo ahí, ¿sí? Y yo lo voy a usar para comercializar o para generar ingresos. Entonces, si yo lo voy a, ese bien va a ser propiedad de la empresa y me va a generar un beneficio económico en el futuro, entonces al mismo tiempo ese valor que está aportando el socio a través de ese vehículo, que es una aportación en especie, se convierte al mismo tiempo en un activo. Entonces unos pueden aportar dinero y otros pueden aportar bienes, así como pueden aportar deudas. Por ejemplo, digamos que acá me parece Estrella en la primera de los participantes del MIT. Entonces Estrella dice, ok, yo no puedo aportar ni bienes ni dinero, pero puedo sacar un préstamo a mi nombre y ese préstamo lo puedo disponer a disposición de la empresa. Entonces ella no está aportando dinero, sí, que va a entrar a la cuenta de banco como un activo disponible para que la empresa pueda funcionar, pero al mismo tiempo también va a estar registrado en un pasivo. ¿Por qué? Porque la deuda se tiene que pagar al banco, porque la deuda ahora va a ser de la empresa, no va a ser de Estrella. ¿Me explico? Aparte de que esa misma deuda también se va a convertir en un aporte de capital porque ella está poniendo, digamos, ese dinero para que la empresa pueda funcionar también. ¿Me explico? Entonces pueden haber aportaciones de diferente vía, pueden haber aportaciones que se vuelvan un pasivo, puede haber aportaciones que se vuelvan un activo, pero esas aportaciones al mismo tiempo también son capital. ¿Claros? ¿Dudas? Sí, está claro. ¿Sí?
Entonces acá digamos que no es, por ejemplo, esto solo es activo o esto solo va en este lado, sino que no es de mecanizarnos de esa manera, sino que es de analizar la situación y el contexto para poder definir en dónde se clasifica cada cosa. ¿Estamos? Ok. ¿Alguna otra duda con relación a los pasivos, activos y capital? ¿No? Ok. Luego pasamos al estado de resultados, que es el segundo estado financiero básico por excelencia. Acá ya cambia un poco la estructura. En el estado de resultados o en el estado de pérdidas y ganancias tiene dos divisiones principales, que son los ingresos y son los gastos. Cuando hablamos de ingresos, cuando hablamos de ingresos, nos dice que nos vamos a referir en los ingresos se registran todos los ingresos, perdón, generados por la venta de bienes o servicios y estos aumentan el patrimonio de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo vendo algo, ¿sí? Obviamente ese producto que yo vendo a mí me genera un costo, a mí me costó un valor original y yo le pongo un sobreprecio para poder generar una utilidad, ¿sí? Y para poder pagar los impuestos correspondientes. Entonces, los ingresos o las ganancias derivado de esos ingresos aumentan también mi patrimonio y se registran en el estado de resultados. ¿Por qué aumentan mi patrimonio? Porque al tener yo una utilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo vendo algo en efectivo. A Yuritza, por ejemplo, me parece acá. Entonces, a mí, vamos a poner acá, yo tengo un producto que originalmente a mí me costó 5,000 quetzales. ¿Sí? Yo tengo un producto que originalmente a mí me costó 5,000 quetzales. Entonces, esto para mí va a ser mi costo. ¿Sí? Eso es lo que a mí me costó obtener ese producto para ponerlo a la venta. Entonces, pero yo realicé una venta y se lo vendí a Yuritza y se lo vendí en 10,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, acá significa que a mí el producto originalmente me costó 5,000, pero yo cuando lo vendí en 10,000. Ok. Entonces, derivado de esta venta, a mí ella me pagó en efectivo 10,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, eso significa que en mi activo corriente yo voy a tener en la cuenta de caja registrados 10,000 quetzales que me ingresaron de dinero en efectivo. ¿Sí? Entonces ahí tengo un activo. Ok. Pero para el estado de resultados funciona de la siguiente manera. Entonces, si a mí me costó 5,000 quetzales, para mí este costo es un gasto que va a ir registrado en una parte del estado de resultados, en esta sección. ¿Sí? Entonces voy a tener 5,000 de costo y ¿cuánto le estoy ganando yo a ese producto que vendí? 5,000. Correcto. Entonces estos 5,000 son ganancias. Sí, acá dejemos los impuestos por un lado por un momento. Ok. Entonces, esta ganancia para mí es un ingreso. Entonces, yo voy a registrar en mi ingreso que yo gané 5,000, pero este ingreso también se vuelve una utilidad que también va a ir registrada en la sección de mi patrimonio. Por eso dice que los ingresos aumentan mi patrimonio. ¿Por qué? Porque yo al finalizar mi periodo fiscal, o digamos, o al hacer mi cierre contable, yo determino cuánto gané derivado de las ventas.
¿sí? Lo que yo ingresé menos lo que yo gasté me da mi ganancia, por ejemplo, ¿sí? Así a grandes rasgos. Entonces, esa ganancia también yo la clasifico en mi estado de situación financiera. Por eso acá tenemos en la sección del capital esta cuenta que se llama resultados del ejercicio. Digamos que si este fuera el estado financiero del año 2022, significa que yo en el año 2022 gané $43,000. Y por lo tanto esos $43,000 están sumando en la sección de patrimonio. Recordemos que, no sé si recuerdan que les dije que el estado de situación financiera es un estado estático y el estado de resultados es un estado financiero dinámico. ¿Por qué el estado de situación financiera es estático? Porque va acumulando cifras. En el estado de situación financiera es un estado de información financiera en donde vemos datos históricos desde el momento de creación de la empresa hasta la fecha en que estemos haciendo un cierre. En cambio, el estado de resultados lo abrimos y lo cerramos cada año o cada periodo fiscal. Entonces, el estado de resultados nos sirve para determinar cuánto ganamos o cuánto perdimos en un periodo fiscal. Y el estado de situación financiera nos da el panorama completo desde la creación de la empresa hasta el momento. Entonces, por ejemplo, cuando llega a hacer una auditoría SAT, lo primero que pide es el estado de situación financiera y las notas al estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque ahí están las cifras acumuladas de la historia desde el momento de que se creó la empresa a la fecha. ¿Sí? Entonces ahí pueden ellos ir atando cabos de qué transacciones se registran, que sí, que no, y ya hacen ellos su auditoría. Pero los ingresos, por esa razón, dice la teoría que aumentan mi patrimonio, porque esa ganancia que me genera el ingreso aumenta mi capital o aumenta mi patrimonio. Y esta ganancia se reserva acá porque si hay varios socios en un determinado periodo de tiempo, esa ganancia se tiene que repartir dentro de los socios. Entonces, ¿dónde se registran todas las operaciones relacionadas con los propietarios? ¿Se recuerdan? Todas las transacciones que tengan relación con los propietarios del negocio se registran acá en el capital. ¿Por qué? Porque esa ganancia va a ser un retorno de la inversión que ellos están realizando. Porque si yo estoy invirtiendo en un negocio y ese negocio no me va a devolver a mí el dinero que yo estoy invirtiendo, entonces para mí no es un negocio. ¿Me explico? Simplemente di dinero para que algo funcione, pero entonces yo no estoy ganando nada. ¿Sí? Entonces, esas utilidades o esas ganancias derivados de esos ingresos, por esa razón se registran también en el patrimonio y nos dicen que aumentan el patrimonio porque tiene relación directamente con los socios. Entonces, esa ganancia o estos $43,000 en un determinado momento se le va a repartir a los socios. Digamos que nosotros somos los socios de esta empresa. Entonces, si son $43,000, dividido los 18 que estamos conectados, nos tocarían, digamos, $2,390 a cada uno, redondeando. Eso significa que del dinero que yo aporté para la creación de la empresa, yo ya tuve un retorno o un primer retorno de esa inversión que yo realicé. Por esa razón es que esa utilidad o las pérdidas también, si fuera pérdida, se registrará acá, solo que las pérdidas o los gastos, como dice acá la teoría, disminuyen el patrimonio de la empresa. Entonces, los ingresos me aumentan el patrimonio y los gastos o los costos lo disminuyen. Pero siempre también en el estado de resultados y en la sección del patrimonio del estado de situación financiera. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No le. ¿Estamos claros? ¿Seguros? Ok. Como dicen en las bodas, ¿verdad? Que hable ahora o caen para siempre. Bueno,
Entonces, una vez que entendimos la estructura o la distribución o la clasificación principal de los dos estados financieros básicos, entonces acá tenemos la estructura de un balance general o un estado de situación financiera ya con cuentas, ¿sí? Entonces tenemos acá que el activo, ¿sí? Está el activo, el pasivo y el patrimonio. Acá, esto por favor anótenlo, esta estructura es base NIF para pymes. ¿Por qué? Porque estamos iniciando con el activo corriente. Cuando hablamos de estructura de estados financieros, específicamente del estado de situación financiera, si no nos dicen qué marco de información financiera o qué marco de referencia están utilizando para realizarlo, nosotros podemos determinar cuál es el marco de referencia que están utilizando. Entonces, si primero clasifican los activos y pasivos corrientes, entonces están utilizando la NIF para pymes. Si primero están utilizando los activos no corrientes y los pasivos no corrientes, entonces están utilizando las NIF full. Ahora bien, la estructura puede variar dependiendo de los intereses y de lo que quieran analizar los propietarios, pero para efectos de la superintendencia debemos de tener un marco de información financiera específico para poder estructurar nuestros estados financieros, obviamente respetando las leyes guatemaltecas, para efectos del pago de impuesto también. Entonces, por lo general, un gran porcentaje de las empresas guatemaltecas son pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, utilizan la estructura de la NIF para pymes. Entonces, primero acá tenemos clasificado el activo corriente. Entonces, están todas estas cuentas, ¿verdad? Ustedes ya ustedes ya están en proceso de investigar las definiciones de cada una, ¿verdad? Por ejemplo, si en el listado que yo les mandé no está alguna de las que aparece acá, las pueden investigar. Eso no es para que lo agreguen a la tarea, sino que para que les quede a ustedes, ¿verdad? Ya lo agregan ahí ustedes a su documento. Porque hay varias cuentas, es que hay un sinfín de cuentas, de verdad que si se le ponen por lo menos, digamos, cuando se utilizan las NIF full, hay muchas más cuentas todavía que se pueden investigar. Entonces se haría un documento demasiado extenso. Entonces, las 133 cuentas que ustedes están investigando la definición, digamos que son las más comunes que se podrían encontrar en un estado de situación. Por ejemplo, acá tenemos la clasificación del activo corriente. Entonces, si se dan cuenta acá, por ejemplo, dice clientes menos reserva para cuentas incobrables. Entonces, ¿qué significa eso? Que la reserva para cuentas incobrables no la vamos a encontrar en el pasivo, sino que la vamos a encontrar en el activo corriente, restando a la cuenta de clientes o restando a las cuentas por cobrar comerciales. Tenemos bancos, tenemos caja chica, otras cuentas por cobrar, intereses por cobrar, comisiones, deudores, etc. Entonces ustedes ya van investigando las definiciones. Luego tenemos el activo no corriente, que acá, si se dan cuenta, tenemos inmuebles, tenemos maquinaria, tenemos mobiliario y equipo, que mobiliario y equipo van, por ejemplo, si yo tengo un escritorio, una silla, yo tengo un sacapuntas eléctrico, por ejemplo, eso es un equipo, o si yo tengo de los que destruyen el papel, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Trituradores de papel. Esos también son parte del equipo, entonces se clasifican acá en el mobiliario y equipo. O sea, prácticamente todos los muebles de oficina van en esta cuenta registrados. Los vehículos, obviamente, vehículos tipo sedán, pickups, camiones, etc. Equipos de cómputo, laptops, computadoras, incluso acá podríamos incluir las impresoras, o sea, todo lo que tenga relación con las computadoras. Herramientas, acá por si la empresa tiene alguna su caja de herramientas, como por ejemplo destornilladores,
algún barreno, alguna escalera que puede ser algún tipo de herramienta, etcétera. Acá hay porcelanas, hay cristalería, dependiendo del tipo de negocio, ¿verdad? Por porcelana podrían ser los negocios que se dedican, por ejemplo, a banquetería, que tienen, digamos, platos de porcelana para los banquetes para el servicio que ofrecen, pues lo pueden registrar en estas cuentas. O cristalería, que también entra dentro de ese giro de negocio, que pueden ser copas, vasos, etcétera. Acá en el peltre pueden entrar ollas, dependiendo del negocio, ¿verdad? Mantelería. También tenemos acá los activos intangibles que les había dicho, marcas y patentes, derechos de llave, crédito mercantil. La fama del negocio es lo mismo que el crédito mercantil, los derechos literarios, el uso de alguna obra literaria. Si nosotros tenemos patentada alguna fórmula, también es un derecho intangible, concesiones, gastos de organización, gastos de instalación. Las inversiones y los valores mobiliarios a largo plazo también forman parte del activo no corriente. Entonces, digamos que esto es a grandes rasgos lo que se clasifica en el no corriente. Y si se dan cuenta, a la par de cada cuenta dice menos su depreciación acumulada. ¿Qué significa eso? De que en esta cuenta se va a ir registrando el desgaste para aprovechamiento de beneficio fiscal, el desgaste que sufre cada uno de estos bienes. En las NIF Pool hay algo que se llama deterioro, que es algo similar a las depreciaciones acumuladas, pero el deterioro nos permite más campo para poder aprovechar, ¿verdad? Pero eso ya es en materia financiera. En materia fiscal únicamente podemos registrar y la SAT únicamente nos reconoce el desgaste a través de las cuentas de depreciaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos un estado de situación financiera y tiene las cuentas de depreciaciones acumuladas, significa que utilizan el método indirecto. O si nosotros vemos un estado financiero y si dice, por ejemplo, inmuebles neto y no tiene depreciación acumulada, significa que utilizan el método directo. ¿Sí? Eso para que lo anoten ahí como tip para usted. Y luego tenemos el pasivo corriente, las cuentas que pueden ir clasificadas en el pasivo corriente y las cuentas que pueden ir clasificadas en el pasivo no corriente. Este documento yo se los voy a trasladar, por eso no les estoy leyendo cada una de las cuentas. Entonces ustedes lo van a tener a su disposición para que lo puedan ver a detalle. Y la sección del patrimonio, acá están todas las cuentas que pueden ir en la sección del patrimonio. El capital, capital social, capital autorizado. Estas son diferentes cuentas para el capital, diferentes nombres que se utilizan para lo mismo. El capital, capital social, capital autorizado. Acá capital donado ya es otro tipo de capital. Reserva legal, déficit acumulado, que son las pérdidas acumuladas. Las aportaciones para futuros aumentos de capital. Acá, ojo con esta cuenta. Esta cuenta no es muy común encontrársela en los estados financieros porque es una cuenta perseguida por SAT. ¿Por qué? Porque la utilizan mucho los socios para meterle más dinero al negocio sin modificar su acta de constitución. Entonces, es como un tipo de financiamiento sin hacerlo del todo legal. Entonces es muy raro encontrar este tipo de cuentas y si se encuentra, siempre se debe hacer la recomendación que se debe de hacer las transacciones legales correspondientes para poder capitalizar ese aporte que están poniendo acá. Las ganancias, las pérdidas, pérdidas acumuladas, utilidades retenidas, resultados de ejercicios anteriores, etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener este documento para que lo puedan leer y ver las cuentas que van en cada una de las secciones del estado de situación financiera. Adicionalmente también les tengo acá el estado de resultados, la estructura del estado de resultados, iniciando con los ingresos de operación o más bien dicho, acá son ingresos de actividades ordinarias. Entonces tenemos los ingresos
Tenemos la cuenta de ventas menos devoluciones y rebajas sobre ventas. Luego tenemos el costo de ventas. El costo de ventas nos sirve para determinar cuánto nos cuesta poner un producto a la venta. Luego del costo de ventas tenemos los gastos de operación, que dentro de los gastos de operación tenemos los gastos de distribución, que serían los gastos de venta, porque las empresas se dividen en diferentes departamentos, ¿sí? Entonces, digamos, si tenemos un departamento de ventas, entonces iría en esta sección todo lo relacionado a los gastos del departamento de ventas. Si tenemos un departamento administrativo, tenemos la sección de los gastos administrativos y acaban todos los gastos relacionados con el departamento o con el área administrativa. Luego de los gastos de operación tenemos otras secciones que son otros ingresos de operación, tenemos otros ingresos financieros, otros gastos financieros, otros ingresos y otros gastos simples. Entonces, esta sería la estructura básica de un estado de resultados o de un estado de pérdidas y ganancias. Recomendación: no es necesario que se aprendan las cuentas, aunque es importante. Lo más importante es que se aprendan la estructura, ¿sí? Conforme ustedes se aprendan la estructura, les va a ser mucho más fácil poder armar estados financieros. Porque, por ejemplo, si hablamos de la estructura del estado de situación financiera, entonces, si es base NIF para pymes, primero voy a iniciar con el activo. Activo corriente, activo no corriente, total del activo. Luego tengo la sección del pasivo y del patrimonio, que se divide en el pasivo se divide en pasivo corriente, en pasivo no corriente, y luego tengo por último la sección del patrimonio, ¿sí? Luego el estado de resultados, que tengo mis ingresos, luego tengo mi costo de ventas, tengo mis gastos de operación, que los gastos de operación se dividen en gastos de distribución, o que son los gastos de ventas también, o los gastos de administración. Luego de estos gastos de operación tengo otros ingresos financieros, tengo gastos financieros, tengo otros ingresos simples u otros gastos simples. Entonces, acá lo más importante es que nos aprendamos la estructura. Entonces, si nosotros tenemos definida la estructura, se nos va a hacer más fácil identificar las cuentas que van en cada parte de los estados financieros, ¿sí? Entonces, recomendación y como tip, la estructura es lo esencial. Si yo me aprendo la estructura, ya con las cuentas, ya después yo me voy fácil. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok. No, Entonces, les voy a compartir este documento. Que este es un documento que tiene la estructura de los estados financieros, si se dan cuenta acá, y tienen las cuentas: activo, activo corriente, activo no corriente, pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio neto, el estado de resultados, ingresos, costos, gastos de operación, gastos de administración, etc. Pero si se dan cuenta, tiene dos columnas, una que se llama debe y otra que se llama haber. A esto nosotros le llamamos clasificación de cuentas. Nos ayuda a determinar la naturaleza de cada una de las cuentas o cómo clasificar los valores una vez que ya los tenemos determinados en qué sección del estado financiero va, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a la teoría de la partida doble, que acá es donde nos va a servir este documento de la clasificación de cuentas. Entonces, como ya es mucha información, el tema de la partida doble lo vamos a iniciar próximo domingo. Yo les voy a trasladar este documento que están viendo también en sus pantallas y por favor necesito que lo lean, ¿sí? Y que es muy importante, sobre todo este cuadro que está acá, donde nos dice las reglas para el debe, para el haber, para debitar, para acreditar o para cargar o para abonar una cuenta. Entonces, obviamente el próximo domingo también yo les voy a explicar el documento, pero necesito que ustedes lo lean previamente para que no me vengan tan en blanco con el tema de la partida doble, ¿sí?
Entonces, para que entendamos el contexto en el que lo vamos a ver, es importante que ustedes lo lean. Y, por ejemplo, que repasen, por favor, el ciclo contable que vimos en la fase 1, del registro, análisis, hasta llegar a los informes financieros. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a iniciar ese proceso contable, ¿sí? A través del principio de partida doble, nosotros vamos a iniciar algo que se llama jornalización. Que la jornalización es parte de un libro de contabilidad o uno de los libros principales de contabilidad, que es el libro diario, donde se registran todas las transacciones diarias que realiza la empresa. Si, por ejemplo, hoy en el libro diario yo voy a registrar todas las ventas del día de hoy, voy a registrar todas las compras que hice el día de hoy, voy a registrar todos los gastos que realicé el día de hoy. Por ejemplo, si hoy pagué un servicio, lo tengo que registrar hoy y así sucesivamente, ¿verdad? A través del principio de partida doble, que este principio de partida doble es fundamental, sobre todo porque sobre esta teoría es la base de la práctica. Y obviamente la práctica es la que nos va a venir en la evaluación. Entonces, si no conocemos la teoría, se nos va a dificultar mucho la práctica. Por eso es importante que lo lean previamente. El documento no es muy grande. Yo traté de resumirle lo más posible y traté de ser lo más claro posible, con no términos tan complejos, para que lo podamos entender de mejor manera y una manera más rápida, ¿verdad? Porque obviamente no tenemos, digamos, todo el tiempo que quisiéramos para profundizar en cada uno de los temas. Entonces, son 5 páginas con información clave y esencial para entender el principio de la partida doble y para entender las reglas de cómo funciona, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Ok, bueno. Entonces, si no tienen dudas, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Solo con una observación. Todavía no he cerrado la fase 2 porque no sé si se recuerdan al inicio de domingo más, y si Dios quiere nos vemos el próximo domingo. Este domingo no hay tarea porque entiendo que son varias cuentas las que tienen que investigar la definición. Por lo tanto, no va a haber tarea este domingo. A partir del próximo domingo, sí, por favor, ya prepárense física y mentalmente para todas las tareas que se vienen. Porque a partir de esto empezamos ya la parte práctica. Y sí necesito que pongan bastante atención con el tema de la partida doble, ¿sí? Recuerden que se lo estoy repitiendo varias veces porque el principio de la partida doble es fundamental para todo lo que se viene. Entonces, les deseo mucho éxito y que tengan una feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz semana. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, igualmente.